Bueno, hoy, digamos, nuestra clase va a versar sobre un señor llamado Henry de Saint-Simon, ¿sí? Conde, un conde que renuncia a su título de nobleza, para decirlo, ¿no? Saint-Simon, eh, uno lo puede ubicar históricamente entre 1760 y 1825, que es, digamos, su año de nacimiento y su año de fallecimiento. Si ustedes se fijan, digamos, los años, fíjense que es un personaje que cruza, digamos, todo el periodo de desarrollo de la filosofía iluminista, ¿sí? Es parte, o fíjense la edad que él tiene a los 30 años, más o menos, 20, perdón, sí, entre 20 y 30, ¿no? Porque en el 89, la Revolución Francesa, tenía 29 años cuando se produce la Revolución Francesa. Por lo tanto, está en su juventud. También, fíjense que la revolución llamada Revolución Americana de Independencia, que fue un tiempo antes que la Revolución Francesa, es también contemporánea de Saint-Simon y no es menor de ellos, por eso, no es menor, y lo nombro porque Saint-Simon participa activamente del proceso revolucionario norteamericano como, digamos, aliado. Él es francés, por lo tanto, los franceses en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana, son aliados de los independentistas norteamericanos en contra de Inglaterra. O sea, y él es, digamos, de esos franceses que se alían a los nacidos, a los revolucionarios norteamericanos para lograr la independencia del dominio colonial inglés, ¿sí? Entonces, eso ya lo va ubicando a Saint-Simon en un lugar, ¿no? Eh, Después participa activamente Saint-Simon de la Revolución Francesa. De hecho, en un momento álgido de la Revolución Francesa, cuando se produce, ustedes recuerdan, ¿no? A lo que vimos en la historia, ¿no? En la historia presentada por la materia, cuando Hogan plantea que, que se genera en un momento, digamos, ese pasaje de una visión más moderada y reformista, ¿no? Donde se buscaban los acuerdos con la monarquía, cuando se avanza sobre un proceso más radical, ¿no? Cuando los jacobinos llegan, digamos, a ser, digamos, los que manejen el proceso, ¿no? Con el Comité de Salud Pública, recuerden, ese comité que se constituye, Robespierre es la figura sobresaliente. Bueno, en ese momento, Saint-Simon es delegado de uno de los departamentos que París tenía, digamos, París estaba dividido en diferentes, como diferentes barrios, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, y la representación, él es la representante de uno de los barrios o departamentos o jurisdicciones representando al pueblo. Y en ese momento más álgido, él decide renunciar a su título de nobiliario, ¿no? Para seguir, para ser parte de ese proceso revolucionario, porque si no tenía que irse, tenía que abandonar Francia, como lo hicieron la mayoría de los nobles, porque se produce una persecución muy fuerte, ¿no? Una lucha más cuerpo a cuerpo con esa nobleza y con la monarquía. Bueno, todo esto tiene que ver con ubicar a Saint-Simon como no solamente un teórico autodidacta, eso también, digamos, lo que cuenta la historia es que él, por ser noble, recuerden que no existía la escuela, o sea, la escuela pública es una de las creaciones, si quieren, de la Revolución Francesa. Por lo tanto, antes de la Revolución Francesa, este, ¿quiénes podían estudiar? O sea, podían estudiar los curas, porque se metían en los monasterios, entonces estudiaban, ¿sí? O los ricos, o
sea, los aristócratas, los nobles, ¿sí? Y estudiaban a partir de preceptores. Hola, ¿qué tal? Hola, Eh, profe. ¿Qué tal? Eh, entonces, bueno, lo que cuentan es que, bueno, tuvo un preceptor muy conocido dentro de los enciclopedistas, que es D'Alembert. O sea, D'Alembert fue tutor de Saint-Simon, ¿sí? Eh, o sea que tuvo una formación inicial con uno de los representantes de los más importantes, Diderot, D'Alembert, son, qué sé yo, y otros más, pero son de los más conocidos y renombrados, ¿no? Bueno, uno de ellos fue su preceptor, por lo tanto, tuvo, digamos, alguien muy importante de época, siendo su profesor, su preceptor, aquel que le, como clases particulares de chiquitos tenían la nobleza, ¿viste? Entonces, aprendían a leer, y le tenían clases personalizadas. Ese fue también Saint-Simon. Pero después él se dedica y se lo llama autodidacta porque después desarrolla sus propias maneras de ver el mundo, sus propias teorías, sus propios acercamientos a explicaciones, digamos, fenoménicas de su época. Y esto más que nada para ir ubicándolo, ¿no? A Saint-Simon. Saint-Simon es un pensador muy particular, ¿sí? ¿Por qué es particular? Porque Saint-Simon es un contemporáneo del proceso revolucionario, pero a su vez es un crítico del proceso revolucionario, ¿no? Francés. Es un crítico porque él va viendo que lo que va ocurriendo en la Revolución Francesa es una crítica acérrima, una crítica a las instituciones desde el racionalismo, desde la concepción racional, ¿no? Desde la razón, ¿no? Esa razón que todo lo puede, que todo lo explica, y que hay que cambiar las instituciones y que todo, digamos, hay que hacer todo un cambio, todo lo que tenga olor a medioevo y a monarquía había que transformarlo, cambiarlo. Saint Simón dice, el problema no fue el intento de transformación ese, digamos, ¿no? O sea, que el conocimiento sea un elemento central en esta nueva sociedad que está surgiendo, sino el problema es que no se generó una organización, o sea, no se llegó a una organización alternativa, se quedó en la mera negatividad, ¿sí? Por eso él lo llama a estos filósofos, a ver, esperen que tengo, perdonen, vamos a ver si que tengo que poder el celular porque, ahí está, me va a volver a llamar. Bien, eh, así que este Saint Simón dice, bueno, se quedó a mitad de camino los revolucionarios. O sea, está buena la revolución, pero se quedaron a mitad de camino. ¿Por qué? Porque él está pensando siempre en una sociedad más orgánica, una sociedad que está más organizada, una sociedad que necesita una organización, ¿sí? Y lo que él ve que el proceso revolucionario es una desorganización, un desorden, ¿sí? Y ese desorden lleva a una situación tal de anarquía que en realidad lo que generó, y es la realidad, digamos, en ese sentido tuvo un buen diagnóstico, lo que generó básicamente fue la contrarrevolución. O sea, al no estar bien organizada esa sociedad y ser orgánica y ser, digamos, que prenda socialmente esa nueva manera de querer ver el mundo y construir el mundo, significó solamente un desorden, ¿no? Una pérdida de sentido, y esa pérdida de orden y de sentido del conjunto social favoreció a la vuelta de lo que se llama la contrarrevolución, ¿no? Conservadora, que es lo que ocurre cuando Napoleón cae y la restauración monárquica en Europa tiene que ver con eso, ¿no? Y él de alguna manera es también contemporáneo de ese proceso, ¿sí? Él lo está viendo ese proceso, ¿sí? Ahora bien, ese es Saint-Simon. Saint-Simon escribe varios textos que son como muy cortitos, no es un escritor, sino que él va esbozando diferentes proyectos,
ideas que él va teniendo, las va gozando y escribe. No es que escribe una línea, pero tampoco escribe tratados. Va desarrollando varios escritos, ¿sí? Que tenemos acá un listado. Está que la propuesta que ustedes tienen ahí para leer, ¿no? Al final dice algunas obras escritas. Ustedes fíjense que tiene varias y están ubicadas cronológicamente y que son más que nada propuestas a desarrollar. O sea, esos textos que él escribe ahí son como ideas que hay que trabajar, que hay que seguir trabajando. Tenía una capacidad enorme, digamos, de pensar proyectos a realizar, ¿sí? De hecho, por ejemplo, es el primero que plantea la necesidad de unir el Pacífico y el Atlántico en América Central, que después se hace, digamos, el Canal de Panamá. Pero el que lo pensó primero, fíjense, es Saint-Simon, muchas décadas, años atrás, ¿sí? O sea, era un visionario, era alguien que pensaba que era necesario, digamos, que se venía una nueva sociedad, que era la sociedad industrial, y que había que ver cómo se consolidaba ese modelo, pero que era ineludible, ¿sí? Eso, digamos, como introducción, ¿sí? A nosotros también nos interesa también trabajar la relación que hubo entre Saint-Simon y Comte, que tiene también con este contexto y esta ubicación histórica de Comte, ¿no? Perdón, de Saint-Simon, que después lo vamos a retomar un poco con Comte, ¿no? Pero está bueno por lo menos dejar enunciado que eh, siendo joven, bastante joven, porque o sea, cuando tenía 20 y pico Comte, San Simón ya era un señor ya más mayor. Fíjense que él muere en el 25 y, y en el 25 Comte tendría 27 años, para decirlo. O sea que si era un joven este, con, con muchas capacidades y muchas aptitudes, con muchas ideas. Pero fue secretario de Saint-Simon, por lo tanto trabajaron fuerte, digamos, un joven con muchas ideas y Saint-Simon, un personaje ya mayor, fue secretario del 18 al 24, por ahí, más o menos 6 años, para decirlo, no tengo exacto, por ahí, tómenlo así. En el último periodo de la vida de Saint-Simon, trabajaron juntos, pero se pelearon. Se pelearon, uno no sabe muy bien las razones últimas de por qué se pelearon, pero Comte se va diciendo que Saint-Simon le robaba las ideas, ¿sí? Pero bueno, a veces uno se enoja y dice cualquier cosa para justificar sus enojos, pero bueno, al poco tiempo muere Saint-Simon y bueno, pero lo que está claro es que son pensadores que Saint-Simon va a ser un gran continuador de los desarrollos planteados por Saint-Simon, ¿sí? Por lo tanto, lo vamos a ubicar a los dos como positivistas, ¿sí? Y en el caso de Comte, es el fundador, podríamos decir, del positivismo, claramente. Saint-Simon es el que lo plantea en términos más generales y Comte es el que lo va a desarrollar en forma más particular, ¿sí? Eso en términos generales, ¿sí? La ubicación un poco contextual que podemos hacer de Saint-Simon, ¿sí? Después, no sé si yo creo que no les publiqué la guía yo, porque tampoco los quería abrumar, porque no les di el texto de Seyfried, pero bueno, yo voy a seguir un poco, digamos, algunas ideas que creo que ustedes, lo que yo le decía recién a una compañera de ustedes, que se conectó temprano, era, ay, no me acuerdo el nombre, a ver si ¿cómo era? No lo veo. Yo, Eugenia. Eugenia, está, María Eugenia, ¿no? Bien. Sí, sí. Eugenia, con Eugenia, este, estuvimos así intercambiando algunas cosas, algunas ideas, mientras que se iban sumando. Y
Y bueno, en principio, digamos, les decía esto, el tema del PowerPoint, no dejen de verlo, ¿sí? ¿Alguno ya lo vio? ¿Alguna pregunta? ¿Lo miró el PowerPoint? Por ahí alguno me sorprende y lo vio. Ninguno. Sí, profe, verlo vi. Ornella, vos lo viste, lo pudiste ver. Bien. Bueno, ahí en el PowerPoint es muy útil porque te ubicamos a Saint-Simon, digamos, en todo ese, como una foto, ¿no? Varias fotos que nos permiten ordenar un poco el pensamiento de Saint-Simon. Hay que darle contenido a ese PowerPoint, ¿no? Porque no, es solamente como palabras significativas que después hay que ponerle frases a esas palabras, para decirlo, digamos, no alcanza con poner lo que dice el PowerPoint, sino hay que darle desarrollo a eso. Y digo por las dudas, cuando ustedes tengan que hacer el parcial, es muy incompleto poner lo que dice el PowerPoint solamente, hay que explicar lo que dice el PowerPoint. Ese es el desafío. ¿Sí? Bueno, esperemos que con esta clase podamos ayudar a eso, a ponerle palabras o frases Está a basado esa en el texto palabra. igual. ¿Qué? Está basado en el texto que subió igual. No te escuché, perdón. ¿Quién habla aparte? No veo. Antonella, señora Antonella. Antonella, decime, Antonella. El PowerPoint lo estaba mirando y está basado en el texto que subió usted. Sí, claro. Sí, está basado en ese texto, pero por eso ayuda, es como una transposición, ayuda, o sea, el PowerPoint te ayuda a abordar ese texto, que ese texto que ustedes están leyendo es un trabajo de resumen de varios textos, ¿sí? O sea, pero bueno, si avancemos con eso. Solamente quería decir que mírenlo al PowerPoint, no es que está de más. Está bueno que lo vean, ¿sí? A eso me refería, ¿sí? Porque justamente me contaba la compañera que estábamos hablando, María Eugenia, que ella no lo había visto. Entonces, había leído el texto, o sea, la lectura del texto obligatorio, pero no había visto el PowerPoint. Por eso reafirmo que lo miren el PowerPoint. Eh, bueno, primer tema. ¿Por qué a Saint-Simon se lo ubica como un socialista utópico? Primer tema, ¿no? Y acá nosotros nos remitimos por ahí más claramente al posicionamiento que va a tener Marx respecto a Saint-Simon. Saint-Simon lo va a reivindicar, Saint-Simon, ¿no? Lo va a reivindicar. En el manifiesto comunista aparece claramente, en el texto de Marx de 1848, aparece claramente reivindicando la figura de Saint-Simon. Entonces, primero, es una figura reivindicada por los sectores socialistas, por los sectores, en este caso de Marx, un socialismo más radical, más revolucionario. Él se titula socialismo científico, y ahí está la crítica que se le hace a Saint-Simon porque no es científico, sino es utópico. En esa, digamos, en esa dicotomía es que se lo ubica como socialista utópico. Y Marx va a dar algunas explicaciones que lo van a justificar a Saint-Simon en un sentido contextual. Dice, bueno, Saint-Simon no pudo ser un socialista con todas las letras, por eso es utópico. Primero porque vivió una época en la cual la sociedad, digamos, capitalista, estaba recién en sus inicios. Las clases no estaban constituidas como clases fundamentales. Y acá me refiero a la burguesía y al proletariado como clases fundamentales, que no quiere decir que sean las únicas clases. Esto quiero aclararlo desde ahora, ¿sí? Para que no vayamos con análisis así muy dogmáticos respecto al marxismo, que dicen, bueno, Marx analiza solamente dos clases. No, Marx dice que son las clases fundamentales. Después habla de muchas clases sociales, ¿sí? Y sectores sociales en otros textos, ¿sí?
Pero bueno, en este sentido, quiero decir, no se había desarrollado estas clases fundamentales, una burguesía que no terminaba de ser todavía burguesía, porque estaba todavía en guerra con la monarquía, con la aristocracia, con la sociedad monárquica, la sociedad antigua, el antiguo régimen, usando una palabra más apropiada, ¿no? O sea, una disputa todavía con el antiguo régimen y los sectores que expresaban a ese antiguo régimen. Entonces, digamos, no podía todavía ser la burguesía en su plenitud. Y el proletariado todavía no era ese proletariado que Marx dice, bueno, el más desarrollado, que es el proletariado industrial, el propio de la fábrica, el propio que vive de su salario, ¿no? Que vive claramente la explotación capitalista en el espacio productivo, la fábrica, sino todavía es un trabajador que todavía es medio artesano, o sea, todavía, digamos, no tenía un desarrollo. Entonces, este, dice Seitling, que es uno de los que plantea esta cuestión, retoma esto de Marx, ¿no? Entonces le dice que claramente, bueno, una de las cosas es esa, es que no podía ser un socialista utópico porque todavía las condiciones sociales no estaban dadas para poder pensar, digamos, otras cosas. Entonces, eso lo lleva a Saint-Simon a creer que los industriales, o sea, los dueños de los medios de producción, o sea, los patrones, podían y tenían, mejor dicho, tenían los mismos intereses que los trabajadores, porque estaban los dos en una misma unidad productiva. Entonces, para Saint-Simon hay unidad de intereses ahí, ¿sí? Por eso los ubica como la clase productiva, o sea, lo va a llamar así, con otros sectores sociales, ¿no? O sea, cuando hablemos de estructura, si llegamos a hablar de ese tema, explicarlo, digamos, vamos a ver que ahí, digamos, esa es otra diferencia que le dice Marx. O sea, no puede ser un socialista científico porque, o un socialista propiamente dicho, porque todavía no se puede, no diferencia los intereses. Pero es socialista, va a decir, porque está pensando una sociedad que intenta, o sea, entender, digamos, que era necesario implementar, digamos, una nueva economía, ¿sí? En la cual el trabajo, el fruto del trabajo, era y tenía como origen al productor. ¿Sí? Entonces, va a decir, es necesario desarrollar esta sociedad industrial, es necesario pensar, digamos, una sociedad que se viene, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, digamos que nosotros decimos que es un socialista utópico, ¿no? Porque es un socialista que todavía no puede analizar científicamente la realidad, no está analizando las contradicciones antagónicas entre las clases sociales propiamente capitalistas. La sociedad capitalista, por lo tanto, lo denominamos, por esa razón, digamos, se lo considera un socialista utópico, entre otras. ¿Sí? Yo les nombro algunas, ¿sí? Pero bueno, que es la más importante, ¿sí? Eh, bien, a ver, una más. Bien, vayamos entonces a las ideas de Saint-Simon entre 1814 y que fueron reclamadas por otros autores, ¿sí? Acá un poco, digamos, volvemos, digamos, a la controversia entre Comte, ¿no? Entonces, con Comte, de alguna manera, ¿no? Porque Comte se atribuye ser el padre del positivismo, de la sociología, y en realidad me parece que, que no es tal, ¿sí? En todo caso, es una paternidad compartida, para decir, ¿no? O sea, porque muchos hablan de la paternidad, ¿no? de Comte de la sociología, porque es el primero que la nombra, porque es el primero que habla de la física social, porque después hablo de la palabra sociología, ¿sí? Pero bueno, pero Saint-Simon, por ejemplo, habla de fisiología social, para decir, digamos, y que es una forma de dar nombre, digamos, a la ciencia que se ocupa de los fenómenos sociales, ¿sí?